¿Cómo están, estimados lectores y auditores del el blog de Live de Janner? Estamos saliendo en conjunto, en transmisión conjunta con los chicos de FIF Live. Así es que un gusto estar de nuevo con ustedes, estimados auditores del FIF Live, para los reincidentes del Live. Este es un bloque, es un espacio un poco diferente el formato, es un espacio más de conversación que de entrega de contenido, a diferencia del live anterior. Y tengo el agrado y el honor, en el fondo, de compartir pantalla y espacio con tres lectores clásicos, por no decir viejos o antiguos. Y, y lamentablemente faltan dos contertulios todavía que se unan, van a unirse dentro del programa. Pero están en camino y ellos son Alén, que es un lector, es de los más antiguos probablemente, y me agradan mucho sus puntos de vista más filosóficos y orientados hacia la política, y está muy interesante esta conversación que es de pura política. Pablo, que es un lector muy orientado hacia la parte de teoría económica, y Sucero, que yo creo que todos los lectores todos lo conocen, que es más orientado hacia la parte muy práctica y física del estilo Prepper. Y todos ellos conforman este panel de conversación donde tratamos y debatimos temas en un ambiente de debate, valga la redundancia, donde no siempre estamos de acuerdo en todo, así tienen que ser los debates, pero sí estamos de acuerdo en que se tratan de manera civilizada las cosas. Sería un poco la tónica de este live. Y lo comentado como introducción, no vi la introducción, no vi el arte de la introducción, pero es básicamente hablar de las elecciones. Y dejo a Len. ¿Dónde está Len? No lo veo. Oh, se perdió Len. ¿No está Len? Las transmisiones en vivo son así. Tienen estos desafíos multi invitados. No le ha pasado nunca. Sí. Por mientras se incorporan los demás contertulios, ojalá se puedan incorporar lo más rápido posible. Vamos con el comentario de las elecciones políticas. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya. Vamos con el comentario político, vamos con el comentario de fútbol, que es un poco la política actual. O sea, no la política en general, todos tenemos opiniones diversas y tenemos una opinión y discutimos. Ojalá fuese una discusión un poco más parrillera de domingo y no la discusión más polarizada que estamos teniendo desde hace un par de años, lamentablemente. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir y hay que discutir los temas, y particularmente el de las elecciones primarias es frente y centro del entorno político, económico, social, financiero. Está afectando todo y por lo tanto obviamente tenemos que discutirlo en un espacio que es más bien de economía y finanzas como este. Y ojalá se integre luego Alén y Pablo. Para mi gusto, yo lo he comentado en el blog, Sichel para mí no fue una sorpresa. Sichel, entrando directamente a las elecciones, Sichel y Narváez para mí eran los que iban a jugar el partido final. No sé, Narváez todavía está ahí como medio enredado. Pero Sichel es el que va a jugar el partido final, directamente. O sea, Sichel y Narváez, para mí, ahí podemos discrepar en el fondo. Pero esos eran los candidatos desde hace rato para mí. Y es por una razón súper simple. Y es un poco el título de este live.
Y es que, y es que el movimiento mundial, el movimiento mundial de político, en el fondo, o las tendencias actuales, que la iniciaron el Brexit, ahí se reconoce al menos, y Trump, es que todo el mundo está votando contra el establishment político, la clase política, la casta política. Todo el mundo está súper choreado de la casta política. Se nota, se palpa eso. Y, Narváez y Sichel, ambos, no son outsiders de la política, son outcasts, que son como renegados de la política. Están dentro de la política, pero son como, no sé si marginal es la palabra correcta, pero están ahí como al costado. Y ese era el perfil perfecto, particularmente Sichel, perfecto para esta etapa de la política, donde todo el mundo está súper choreado. Se nota en las elecciones, se nota en el plebiscito, se nota en las elecciones de los constituyentes, y en general en el mundo ese es el movimiento. La gente está muy apestada con los políticos tradicionales. Y este es un poco el reconocimiento de eso. O sea, no sé si la gente, los políticos, la casta política está entendiendo esa dinámica. Y como comentaba, Sichel es un poco el reflejo de esa nueva realidad política de apestamiento generalizado contra los políticos, contra la casta política. Y Narváez, bueno, obviamente no se ha presentado, y Boric sí fue una sorpresa para mí. Yo pensé que Jado iba a tirar un poco más electorado a la parrilla, y no lo hizo. Curioso eso. Y a ver, para mi gusto, el gran ganador de estas primarias particularmente es la derecha. O sea, lo que conocemos como derecha, que no es algo muy compacto, y está un poco distorsionado los espectros políticos ahora. Para mí, insisto, para mi gusto, Sichel fue el gran ganador. Boric fue la sorpresa para mí, más que Sichel. ¿Y por qué Sichel es el gran ganador? Es un poco elaborar eso, que es interesante, es un poco como yo veo la política, no la política como ciencia política en general, sino como el espectro político. Para mi gusto, el espectro político se divide en dos, básicamente. Se divide en dos grandes bloques ideológicos. Desde la centroizquierda hacia la derecha, diríamos que un centro es un bloque ideológico que cree en el libre mercado, que cree en el emprendimiento, en el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Y que está orientado básicamente a reducir la pobreza. Ese es su foco. Reducir la pobreza y vía aumento, crecimiento económico y libertad, etcétera, etcétera. O sea, eso es como centro izquierda hacia la derecha. Es bien compacto ese bloque. Tal vez difieren en temas valóricos probablemente, y en el rol del Estado. Mientras más hacia la izquierda te tira hacia la centro izquierda, probablemente ese segmento piensa que el Estado tiene que tener un rol mayor, pero siempre en este contexto de libertad económica, pro crecimiento, pro emprendimiento. ¿Y por qué? Porque para este segmento la pobreza es el problema mayúsculo. O sea, el elevar los niveles base. La desigualdad no es un problema para este segmento, para este bloque clásico. No sé, ahora está un poco distorsionado, pero en los segmentos clásicos, para mi interpretación, este bloque es súper compacto ideológicamente. Y ese bloque centro-izquierda hacia la derecha está representado perfectamente por Sichel. Se pasó, o sea, abarca todo, abarca completo. Y en el caso de más hacia la izquierda, en el fondo, más hacia los extremos, hacia el extremo izquierdo, tienes la izquierda progresista.
Yo lo comentaba en anteriores live, el progresismo no significa progreso, significa impuestos progresivos. O sea, que a medida que la gente gana más dinero, más le cobras. Eso significa progresista. Y la gente de izquierda progresista, demócrata en el fondo, desde ese punto hacia la izquierda, sí creen que la desigualdad es el mayor problema. Que es un poco lo que hemos visto en pantalla y en titulares desde hace unos 5 años probablemente, y tal vez 10. La desigualdad se plantea para este segmento del espectro político como el principal problema, no la pobreza. No es que no sea un problema la pobreza para este segmento, pero la desigualdad es un mayor problema que la pobreza. Y particularmente para la izquierda, para esta izquierda progresista, la forma de generar esa contracción, ese acercamiento entre riqueza, entre rico y pobre, con impuestos. Por eso el progresismo, en impuestos. Mientras más rico eres, más te cobran impuestos proporcionalmente. Por ejemplo, en Chile, la tasa de impuestos a los más pobres cero, y a los que más ingresan, que en diferentes riquezas, diferentes patrimonios, a los que más ingresan, es 35%, bajó el 2015, de 40 a 35, bajó ese top bracket. Pero en general eso significa progresismo, que tú le cobras más a los más ricos para recaudar supuestamente mayor dinero, para hacer que el poder de compra de la gente más pobre aumente, por infraestructura pública gratuita o de fácil acceso, de mejor acceso. Es un poco reducir esa desigualdad. Eso es lo que busca esta izquierda progresista, este tramo de político. Después vienen los comunistas. Los comunistas son, los comunistas marxistas, es la desigualdad y la cierran a cero en el fondo, la cierran completa. ¿Por qué? Porque el marxismo clásico no permite la construcción de riqueza privada. Todo el exceso de capital o riqueza lo toma el Estado. El Estado reparte centralizadamente. Por lo tanto, ahí la igualdad o la desigualdad es cero, la desigualdad tiende a cero, al menos nominalmente. Está el Politburó y los dirigentes que obviamente no tienen mejores condiciones. Pero ahí la desigualdad tiende a cero. Pero es un régimen totalmente distinto de todos los anteriores. Y más hacia la izquierda, que podríamos llamar la lista del pueblo, eso es anarquía, o sea, es anárquico. Es una posición política de todos somos iguales de la anarquía. Y por eso es tan peligroso soltar esas fuerzas. Son primales, son bien de la naturaleza, son fuerzas de la naturaleza. Y tú las sueltas. Entonces, la centroizquierda, o sea, desde la centroizquierda hacia la derecha, todo es muy, muy compacto en términos ideológicos. Y desde la izquierda hacia la extrema izquierda, y hacia la ultra izquierda, que sería la gente más anárquica, no es compacto ideológicamente ni de ninguna manera. Y por ende, Sichel básicamente no tiene que hacer nada ahora. Y Boric, si él va a ser el representante de este bloque, en el fondo grandote, tienen que unir mucho, tiene que hacer mucho trabajo de unión, porque son agendas completamente diferentes. La centroizquierda es súper diferente a la izquierda progresista, la izquierda progresista es completamente diferente a la marxista, y la marxista es completamente diferente a la anárquica. O sea, de hecho son contrapuestos. La marxista tiene mucho orden, mucha planificación, estructuración, y la anarquía, que sería la lista del pueblo, el equivalente a la lista del pueblo, es el opuesto, en el fondo, de anarquía. Entonces, me da la impresión de que va a costar mucho unir eso. Y si vamos a contar, yo creo, con Jazz ahora. Pero para que se integre Jazz. Sí. Hola, Jazz. Hola, tienes Backup.
Ahí, haciéndote la apañe mientras que entran los contertulios. y que van a ser los contertulios de todos los programas también, y la gente también que está conectada los irá conociendo también poco a poco, que ya han estado contigo desde tus lives que estabas haciendo durante esta temporada también, pero mientras yo aquí te acompaño y te hago ahí algunas preguntillas. Yo no soy experta, pero mientras te acompaño un ratillo. Ahí está, le estábamos discutiendo, estaba comentando en un solo de Sí, guitarra. disculpa, se me fue todo negro. Tuve que estudiar el disco a la antigua, sí. Oye, Alen, les presento a Alen, que es uno de los lectores más clásicos y antiguos del blog. Alen Jazz. Encantada, Alen. ¿Qué tal? Sí. Y les estaba comentando los resultados, estaba comentándole mi apreciación de los resultados, obviamente en términos políticos. Sí. Todos tenemos unas visiones súper, a lo mejor coincidentes en algunas cosas, en otras no, pero finalmente para mí, y eso sería bueno imponerlo, tal vez con Jazz sí. y con Alen, por el momento, mientras llega Subi y Paulo. Para mí el gran ganador, a pesar de que no lo parezca, fue Sichel, porque primero confirmó algo, para mi gusto, que se viene dando en el mundo, que es los outsiders a la política, los que reniegan de la política clásica, están ganando, en todos lados. Sea de derecha o izquierda, eso da un poco lo mismo. Sí. Tienen que ser outsiders, o outcasts en este caso. Uh-huh. ¿Y por qué creo que es el ganador? Porque el bloque como lo comentaban en el espacio anterior, el bloque ideológico, político, desde centro izquierda hacia la derecha es muy compacto, y eso lo abarca todo Sichel. Sí. Le queda súper poco espacio a la gente de la ex nueva mayoría, la ex nueva concertación, le queda muy poco espacio, que lo han comentado mucho, ¿sí? No es algo nuevo que esté comentando, se ha comentado mucho. No queda mucho espacio entre Boric y Sichel, queda un pequeñito espacio para la centroizquierda. Sí. Y pequeñito espacio en términos ideológicos, no en términos de gente. La centroizquierda, yo creo que la centroizquierda en Chile, no sé cómo será en España ya, y Alen en Europa, pero aquí la centroizquierda debe ser lo mayoritario. Debe ser el grupo más grande, centroizquierda. Sí. Y yo que comentaba en el blog que para mí Chile es un país de centroizquierda. Esa es como la orientación más masiva. Uh-huh. Ideológicamente estoy hablando yo, no en términos de gente, ideológicamente le queda súper poco espacio entre Sichel y no Boric. Boric está bien, ese es el punto que quería tocar. Sí. Boric tiene que hacer mucha pega porque él está, su programa es bien tiradito para marxista en el fondo, independiente que tiene hartas fuentes o convergencias, pero se acerca más al marxismo que al progresismo, llamémoslo de esa manera, en las divisiones que hice antes. Entonces tiene que apuntar mucho hacia el centro, y eso le genera problemas con su base, con mucha de su base. Entonces, yo creo que Boric ahí tiene un gran problema. No sé qué opina usted, Alen. Yes. Sí, yo antes de que Alen ahí hable, y también como vos experto, porque aquí ya también me han escuchado bastante los miembros de la comunidad, pero también como tú dices, en el programa de Boric va a tener que rearmarse un poco, o va a tener que reformular ciertas cosas si quiere y pretende, como ya ha dicho también, que se reincorporen los adherentes del Partido Comunista y que lo apoyen. Entonces supongo que también tendrá que rehacer ciertas cosas para reencantarlos o encantarlos en ese sentido, y que cuenten con su voto, porque también hay que tener en cuenta que ahora, antes estaba por un lado Hadwe, ahora está Boric, entonces lógicamente tienen que confluir de alguna manera. También tendrá que replantearse ciertas cosas. Es que para mi gusto, no sé qué opinas tú, pero para mi gusto hay un tema ahí de ideología. Es muy diferente la ideología centro-izquierda, o el concepto de sociedad de la centro-izquierda, con la izquierda, con el marxismo y con los grupos más de ultra-izquierda anárquicos. Es muy diferente, es difícil unir eso. Y esa pega ya está hecha en el bloque de derecha, centro-izquierda ya está hecho, porque es un mismo conjunto ideológico. No sé qué opinas tú, Alen, no sé cómo lo ves. Tú eres más capo en esto, tú eres más seco. Yo lo veo. Pero intentando justamente tener un análisis un poco más propio, para no volver a decir todo lo que los demás ya han dicho. Sí. Yo diría que a mí me impresiona bastante
lo que hizo Sichel, porque lo comparo bastante con lo que pasó en Francia con Emmanuel Macron, ¿cierto? Que es un gallo que apareció un poco de la nada, ¿cierto? ¿Macron? Macron, absolutamente. Macron, ¿De la nada, mira? Macron fue primero, digamos, un empleado público, Ministerio de Finanzas, después de haber hecho la carrera típica en la Escuela de Administración francesa, digamos, alta escuela, como se llama. Y entonces él entró al Ministerio de Finanzas, ¿cierto? Sí. Y después fue ministro de François Hollande, ¿cierto? Ministro de la Economía, nada menos. Pero tuvo, digamos, una carrera bastante increíble, porque fue electo como, o fue tomado al principio como secretario para un simposio que organizó François Hollande, si bien recuerdo, con los 40 empresarios más grandes de Francia. Y esa convención, de alguna forma, tenía que proyectar las bases para el desarrollo industrial económico de Francia. Y Macron era el secretario de la persona, del presidente de esa comisión, que también un tipo bien conocido y un maquiavélico, digamos, bueno, realmente. ¿Y qué hizo Macron joven? Tenía menos de 30, tenía 30 años a lo mejor, por ahí, 32. Y la primera cosa que hizo cuando estuvo con los 40 empresarios más importantes fue tomar el número de teléfono de cada uno, ¿cierto? Porque como era secretario tenía que relacionarse con ellos. Y entonces empezó a tener al tiro una agenda absolutamente maravillosa, pudiendo hablar con cualquier empresario. Y después, obviamente con eso, era un tipo muy ambicioso, fue tomado por personas influyentes, un mentor, digamos, que dijo, bueno, primero tenés que tener un pequeño capital, ¿cierto? Y lo mandó 2 o 3 años a trabajar con el Banco Rothschild, ¿cierto? En París, donde se ganó nada menos que 3 millones de euros en 2 años, ¿cierto? Haciendo de abogado o de intermediario, digamos, en operaciones financieras y todo, y eso le permitió, digamos, ya acceder a otro nivel. Se compró un departamento de 1 millón de euros en el barrio 16 ahí de París, ¿cierto? No sé cómo se dirá en español, pero barrio pituco, digamos, de París. Y entonces, y ahí empezó. Y después fue ministro de Hollande, ¿cierto? Muy brevemente, duró un par de años, creo, no mucho más que eso, y se lanzó, renunció y se lanzó en la carrera presidencial, ¿cierto? Entonces, lo que le estoy contando así, más obviamente el hecho de que fue apoyado por Paris Match, que es una revista así como de People, ¿cierto? En Francia, y entonces con su esposa, digamos, tiene 24 años más que él, etc. Y entonces fue todo un tema que se armó, ¿cierto? Yo creo que hizo 40 portadas de esa revista en 2 años, y lo fueron realmente levantando. Entonces cuando veo eso, yo veo que Sichel es un poquito una versión chilensis, ¿cierto?, del Macron. Porque él también tuvo es muy interesante que Macron también fue ministro de un presidente socialista, y estuvo en el Partido Socialista, y se presentó en realidad respaldado por todas las fortunas y los dueños de medios de comunicación de Francia. Lo que hace que era realmente el candidato de los empresarios. Y su eslogan fue, la verdad es que ya no soy ni derecha ni de izquierda, o ni de izquierda ni de derecha, ¿cierto? Muy similar también al Sichel, que viene, digamos, de la centroizquierda, y que ahora dice, bueno, ya la verdad es que hay puentes, son mis convicciones que importan, no los partidos, etc. Y entonces, claramente, Macron, Sichel, para mí son personas que tienen un potencial, pero que han sido totalmente construidas, no son políticos de carrera. Aprovechamos de saludar a Sub, quizás. ¡Sub! ¿Qué tal? Un gusto, disculpen el atraso. Hola. Mira, ahora, chiquillos, ahora ya que entró Sub-Zero también, yo me despido porque ya creo que están todos para que continúen la conversación. Solamente falta un miembro más ahí
del programa, pero creo que ahí ya pueden continuar bien, así que yo me despido. Súper, gracias por el soporte, Jazz. Igual encantada de haber compartido brevemente este espacio, pero yo los voy a seguir viendo detrás de las pantallas, así que chiquillos, muchos besos. Muy bien. Chao, muchas gracias. Sí. Así que para redondear, entonces, bueno, hay efectivamente candidatos que no son políticos de carrera, pero que han sido construidos un poco por empresarios, por medio de comunicación, ¿cierto? Y con una ideología, digamos, ni chicha ni limonada. La verdad, es una ideología ni de derecha ni de izquierda, digamos, que es bastante de centro, pero claramente para implementar mi obsesión, digamos, el gran reinicio del Foro Económico Mundial, claramente, claramente. Vamos a entrar a las conspiraciones y llego justo sus palabras. Exactamente. Entonces, para mí yo diría que lo que es bastante, o sea, mi visión de nuevo, ¿cierto? Mi análisis de eso es que potenciaron a la izquierda, porque todo eso, digamos, no es que el Partido Comunista haya despertado, digamos, un afán marxista en todos los chilenos, etcétera. No, hay una fabricación, como decía, del consenso de ciertas personas. Entonces, empujaron las fuerzas de la izquierda para que, de alguna forma, mover un poco uno podría decir, el centro, y atraer el centro mucho más a la izquierda, obligando a la derecha a tener un candidato, digamos, mucho más socialdemócrata o mucho más de izquierda que la derecha más antigua de UDI más RN. Y entonces yo creo que esa estrategia está perfectamente dentro de lo que quiere hacer el Foro Económico Mundial, digamos, algunos dicen George Soros también, la ONU, o sea, todo esa... ¿Y el Tata Bill? ¿Y el quién? Tata Bill Gates. Bill Gates, por supuesto, pero sí, está a bordo. Financiero, el financiero sí. La cuestión junto con Schwab. Sí. Entonces el resultado para mí es absolutamente acorde al plan, ¿cierto? No es nada, digamos, del otro mundo. Y efectivamente hay buenas posibilidades que Sichel pueda, si puede manejar, digamos, bueno, la derecha de Kast, que está en su derecha y que lo va a molestar, digamos, porque hay un grupo más duro ahí que va a ser más difícil llevarlo a apoyar a Sichel, y Kast va a tener que ceder ahí si quiere que la derecha tenga realmente todo el potencial de estar en la segunda vuelta. Pero Sichel seguramente es un buen candidato. Y a la izquierda, la verdad es que Boric no fue tampoco realmente una sorpresa. La sorpresa de nuevo es que yo veo un candidato completamente construido. Su campaña, yo la seguí un poco en redes sociales, digamos, pasó a ser una campaña de estudiantil a una campaña bastante mejor manejada para su público, pero de repente apareció en todas. Estaba en todo, estaba en Punta Arenas, estaba en Copiapó, estaba en Santiago, estaba tomando té con uno, después almorzando o cenando con otro, etc. Y estuvo en todas partes con una presencia que realmente uno dice, bueno, ¿quién habrá financiado todo eso? No es gratis. Estaban los aportes, me parece, ¿no? Estaban los aportes que se habían hecho. Sí, hay aportes, efectivamente, pero significa que había un respaldo, ¿cierto? Sí, pero que también hizo una campaña bastante mejor, bastante más armadita. Sus seguimos, etcétera, bueno, sus debates fue un poco más ordenado que antes, etcétera. Bueno, muchas cosas interesantes. Pero ahí siempre va a quedar, porque ya se instaló y no veo que se vaya, está la gran palanca de la extrema izquierda, que es la violencia, simplemente. Y la palanca se apoya sobre un Estado de Derecho debilitado, ¿cierto? Y eso veo que esa parte podría alterar bastante el desarrollo de una elección como más normal. Y si resultara electo Sichel, también podría molestarle bastante, porque dijeron no más derecha, nunca más, ¿no es cierto? Y eso yo les tomo la palabra y van a hacer todo lo necesario. No se Pero es que derecha, es que para la lista del pueblo, en el fondo que está diciendo eso, la derecha es todo lo que está a la derecha de ellos. Exactamente. Es difícil, exactamente. Es raro eso. Ese y PPD, sí. Es súper ingobernable con eso, por eso.
Mi punto era que al soltar esa fuerza de la naturaleza, de volverla a meter a su frasco, a ese genio, requiere mucha energía, requiere mucha fuerza, controlada ojalá, pero requiere mucha fuerza. Claro. Y fuerza bruta, hablamos de fuerza bruta. O sea, sí, estamos hablando de fuerza. Exactamente, sí. Pero ojalá que sea controlada y que no se desaten las cosas tendiendo hacia una guerra civil. Pero, insisto, lamentablemente al desatar esas fuerzas que son primales, el esfuerzo que tienes que hacer para volver a controlar eso es gigante. Si finalmente la civilización, todo el esfuerzo de civilización y de sociedad es para controlar esos impulsos naturales, esos impulsos primales de que todos tenemos en el fondo. Absolutamente. Y se nota en los desastres, por ejemplo, en el terremoto de Concepción, hay gente que tú dices, oye, esta gente es súper civilizada, están saqueando, todo eso se desata cuando se pierde un poco el Estado de Derecho y esa civilidad en el fondo. Y obviamente volver a controlarlo requiere fuerza. En ese caso soltaron al ejército, a la brigada, no me acuerdo qué brigada allá, y lo controlaron con fuerza. Y Bachelet montada en un tanque, me acuerdo ahí, en Concepción tuvieron que controlarlo de esa manera, y eso pasa en todos lados, la verdad. Sí. Así es que esa es mi gran preocupación. Es una fuerza bastante rock, como dirían los gringos, bien aleatoria. ¿Y cómo lo ves tú, Posu? Para ti la candidata es Narváez, ¿no? Ella es la onunista. Sí, antes que todo quiero pedir disculpas por el atraso. Un saludo ahí a todos los comandos, Rangers. Los Rangers nunca dejan a nadie atrás, así que veía en la carretera y escuchaba a Janet ahí medio solitario, decía, no, así que la empecé a picar. Por eso pido las disculpas, le recomiendo a todos los lectores y oyentes hoy día que coman naranjas, coman limón, que es barato. Hoy día es la fecha de la naranja y el limón, y en septiembre, octubre la palta, porque la palta está cara hoy día. Así que eso con respecto a temas de alimentación básica. Con respecto a lo que pasó en la elección hoy en día, puedo hablar de lo que yo conozco un poco, que los mercados mayoristas. Los mercados mayoristas hay, varios tipos de personas, pero son dos tipos que son los más notorios dentro de un mercado mayorista, que son los que quieren ser los más ricos del cementerio, que son gente que han formado un capital y finalmente se quedan trabajando, tienen 40, 50, 60 años y no conocen ni siquiera el mar. Y en este caso los que se matan solos, que son gente que ha obtenido algo de capital, pero después, qué sé yo, caen a las drogas, a los copetes, etcétera, se van a las 10 de la mañana a tomar hasta que se toman el capital, es decir, que el capital de trabajo carretean, se llenan de amigos, etcétera. Y para mí Jadwe es ese personaje, se mató solo. Entonces lo que hablamos hace unos live atrás, teníamos que dejar que Jadwe hablara, para que matara en sí su capital político, que es lo mismo en términos económicos. Su capital político lo mató hablando temas muy de izquierda extrema, que la gente en Chile, gracias a Dios, todavía es conservadora, todavía es patriota, todavía quiere equilibrio. Y pienso, como tú bien comentabas, Janet, que sí, Narváez es mi candidata. ¿Por qué? Por un tema de que hay esferas, desde mi punto de vista, que dominan todos estos tipos de candidatos, monigotes o tontos útiles, que en este caso son los políticos, y que los manejan. Y en este caso, Narváez, ahí voy a hablar un poco como un tema de logia que va a sonar medio raro, pero es la candidata del grupo de los 11 o la familia de los 11, que va a seguir las órdenes, por ejemplo, de la ONU, y en este caso de Michelle Bachelet, etcétera. Entonces, ella fue, antes de ser candidata, o cuando recién creo que fue antes, como unos meses antes, a seguir las órdenes de ella, y luego dijo que era candidata por su pacto. Y en el caso de Sichel, el niño de Soros. Soros es para mí, el tema de trading es un ídolo. Lo que hizo con el Banco de Inglaterra, tú debes saber muy bien, Janer, que destruyó la moneda de Inglaterra con un corto pero espectacular. Apostó contra la liebre. Es un depredador financiero.
Sí, lo que hizo, ¿te acuerdas lo que hizo? Sí. Espectacular. O sea, creo que en una jugada se hizo $1.000 millones, creo que fue en menos de una semana. Podríamos estudiarlo, pero increíble. Para mí es digno de análisis en temas de trading, pero en temas sociales o económicos es un depredador de países. Entonces, en ese sentido, tiene... Que los depredadores son depredadores en todo, po. Si al final del día esa es su actitud, ¿no? Claro, no. Son solo negocios, no es personal. Pero hablando de las personas, de las personas de un país, cuando estos depredadores llegan, que con sus políticas destruyen la economía en sí, el candidato de él es Sichel, en este caso. ¿Eso lo dices tú? Sichel. Sí, Sichel creo que se llama el hombre, que era el del Banco Estado. Y justo con él también vinieron los ataques hacker al Banco Estado, cuidado con esa parte, pero cuando fue presidente creo de Banco Estado. Pero él obviamente tendrá que rendirles cuenta a Soros, que el financista él, en este caso, y Narváez tendrá que rendirle cuenta a la ONU, o a Bachelet en este caso, que es la mujer ONU. Y pero creo que ahí está la pelea. Pero supuestamente están unidos. La ONU, en este gran plan, en el fondo, debería estar unido la ONU con el Foro Económico Mundial y por lo tanto... Sí. A menos que lo hagan como lo hace Unilever, que compite con sus mismas marcas en diferentes ámbitos. Es exactamente eso. Es exactamente eso. Sí. Es lo mejor hacer tu propia competencia. De hecho, se ha hecho muchas veces en todos lados, desde una microeconomía a una macroeconomía. En una micro, qué sé yo, voy a dar un caso cualquiera. Tú tenías una botillería y tenías una en una esquina y veis que otro competidor se te puso acá a la izquierda y ponía una botillería un poquito más a la izquierda incluso para que los clientes, el flujo de clientes los captivantes. Entonces, al final te haces tu propia competencia y vas manejando los flujos en ese sentido. Y es lo mismo que pasa en la política. La política, desde mi punto de vista, te presentan los candidatos que ellos ya tienen conversado hace un año. Ellos ya saben, tienen el plan A, B, C, D. Y los outsiders es muy difícil que puedan entrar primero por la maquinaria de un partido político, por la influencia, etcétera. Imagínate que el candidato que ahora salió con la mayoría en el pacto de la derecha, solo por voto recibió 800 millones de pesos. Claro. Que le paga el CERVEL. Entonces, para mí es absolutamente un negocio el que hoy en día quiera creer en la democracia, en la utopía de la democracia, en la utopía del comunismo. Está bien, pero desde la antigua Grecia venía la oratoria y la demagogia, después cambió al marketing. Hoy en día estamos con los algoritmos en las redes sociales y en un futuro muy próximo, gracias al senador Guido Girardi, masón de grado no sé qué número, vamos a tener la ley de neuroderecho, donde van a manejar incluso nuestro impulso, así que siempre lo mismo. Por eso me gusta estar live. La masa alienada siempre seguirá lo mismo. Hoy día nos controlan con algoritmos. Muchos deben ver de repente que están, no sé, viendo una camioneta nueva, por decir cualquier cosa. Y por retargeting, que significa que cuando tú viste esa camioneta te metes a cualquier otra cosa y te sale un anuncio de la camioneta o de varias camionetas. Eso se llama retargeting, que se maneja con algoritmos en el marketing. Pero si todo estaba con algoritmos, todo estaba manejado con inteligencia artificial. La otra vez estaba leyendo un reportaje de los streaming, los programas de streaming, y tienen tan tabulado en qué momentos tienen que entrar qué tipo de acciones para generar el enganche. Es automático eso, es increíble. Antes era como era artístico eso, y ahora es una inteligencia artificial que te está diciendo aquí entras con esto, se pasó. Es una fórmula. Por eso digo que la demagogia antigua de la antigua Grecia ya quedó atrás, el marketing básico también quedó atrás, o sea, el marketing en papel hoy día es una basura, y tengo muchos amigos que trabajan en esa área, que hoy día todo es digital, y hoy día lo que está manejando al inconsciente colectivo, que es la masa o el ganado, como quieran llamarlo, son los algoritmos, eso es todo, y después en un futuro, lamentablemente, para que no nos censuren en el primer live, van a ser, estamos en un público amplio. Claro, pero va a ser el tema del manejo de los impulsos de los seres humanos, y no voy a decir con qué para no dejar una embarrada, pero todos saben a qué me refiero. Eso. Con el dinero, ¿no? Esa es mi opinión. Controlando el dinero con digitales ya te controlan todos los impulsos, porque te dicen lo que puedes o no consumir. Bueno, el mismo
El mismo presidente dijo que en su exposición de la 5G que la inteligencia artificial va a manejar nuestros pensamientos, si los dice él, ¿quién soy yo para decirlo? Absolutamente. A ver, yo de verdad, Sichel es un incógnito. O sea, para mí siempre fue el candidato perfecto de outcast, outsider. Era como así seleccionado, así escogido, igual que Narváez. Hay que ver a Narváez todavía. Y a mí me impresionó mucho este fin de semana, no sé si lo vieron, y salió mucho en las redes sociales el tema de que le preguntaron quién es el hombre más malo del mundo. Y le dijo Pinochet. Y dije, o sea, se me ocurren al menos 5 gallos más malos que Pinochet, en términos de cantidad de body count, como dirían los gringos, y del estado en que dejó el país, 5 al tiro. Pero eso fue brillante. No sé si lo estaban pensando, pero fue brillante, porque con eso, para mi gusto, y esto ya está un poco más a la política, lo que mantiene unido en general este bloque súper diverso de la izquierda, entre centro-izquierda hasta la ultra-izquierda, es un enemigo común. Pues ese enemigo común era, para mí, Gusto Pinochet y los derechos humanos. Ese era el enemigo común, el tema común. Siempre lo sacaban, y es algo que dijo Briones. Muy mal, pésimamente, pero es cierto. Cada vez que se empiezan a desarmar, Pinochet o derechos humanos. Y Sichel con eso lo sacó de la jugada, eso, al tiro. Es impresionante, y me cuesta creer que haya sido espontáneo. Me cuesta tiene un monstruo en el equipo de asesores me cuesta creer que haya sido espontáneo. Yo tuve los Twitter de la gente más de derecha y está empelotadísimo, pero igual van a votar por él. Exactamente, ese es el tema. Sí. Entonces le quitó el punto de unión a la izquierda, el punto de unir en el fondo, y unifica casi toda la derecha al final del día. A lo mejor en principio no, cuando compita con alguien más de derecha, pero si él es el único, todos van a votar por él. Por lo tanto, yo no sé, hay este tema de la ira con dos cabezas, en el fondo. No sé si ahí como que no lo veo tanto. Hay que ver a Narváez, si efectivamente va a entrar con fuerza y van a pimponear entre Sichel y Narváez, se van a dar besito lo sabremos el viernes, ¿sabes? Porque ahí Proboste Proboste entra, ¿cierto? Sí. Dijo Proboste yo creo que no va. Yo creo que no va tampoco. Porque tiene echado de vida. No tiene espacio. No tiene espacio. Y además es muy política. Si finalmente yo creo que los políticos ya reconocieron el hecho, aunque no lo digan, que esta es una época, una etapa de gente outsider. Tiene que entrar gente renovada. Exactamente. Mira, y Proboste van a tocar el tema de los 600 millones, creo que fueron de dólares, de Verde, que perdió, se lo robó, no sé. Y el otro tema con Boric es re fácil también, o sea, un marketing básico es mostrarlo cuando lo embetunan en cerveza en el Intercomunal, en Bustamante, y con una polola al lado, una pareja, no sé, entonces voy a decir, ese presidente nos va a defender cuando dice, no sé, sería muy fácil. Para mí va este hombre Sichel y va Narváez. Para mí esa es la figura. Y vamos a ver cuál de los dos gana, cuál de los dos titiriteros va a ganar, la ONU o Soros. Para mí es lo mismo, son los dos, ir con dos cabezas, si lo plantean de esa manera es lo mismo, va a dar lo mismo quien gane, que es un poco el objetivo de este tipo de cosas. Da lo mismo quien gane, el objetivo es el mismo. Ahora, no sé, en términos de los impactos económicos, ¿cómo lo ven? O sea, Sichel, insisto, Narváez todavía no conocemos lo que piensa, pero claro. Sichel es mantener el modelo de libre mercado, en cierto sentido, con algunos ajustes más bien verdes, que es muy de la agenda del web, del Foro Económico. Sí, es. Muy verde. Y muy banquero. No lo he visto ese programa en términos de banco, no lo he visto tanto, pero sí en términos de impuestos verdes, tratar de reducir las emisiones, eso está es muy frente y centro de su programa eso, que es muy frente y centro del web, del Foro Económico Mundial. Por tanto uno podría decir que sí, probablemente es algo inducido. Está raro esa elección. Y yo no sé cómo lo ven ustedes. El mal menor, Chile va encaminado a ese lado, porque el web finalmente, insisto, entramos en teorías más conspirativas, el web, Foro Económico Mundial para los lectores, o sea, para los auditores,
no sé si tanto la ONU, no explícito al menos, pero el Foro Económico Mundial lo que busca es un marxismo mundial, en el fondo. Eso es lo que quieren. Nadie tiene nada. Creo que son las técnicas marxistas o comunistas de control social, pienso yo, ¿cierto? Pero con, obviamente, una economía que mantenga el capitalismo de alguna forma andando, ¿cierto? Entonces, yo pienso que se acerca más a China que quizás como un gobierno tecnocrático, ¿cierto? Asegurar un piso a todo el mundo, porque el problema de la evolución tal como la quieren, ¿cierto? Es que deja mucha gente también afuera, y esa gente igual hay que hacerse cargo, porque tampoco se puede matar de la noche a la mañana, se va a matar lentamente, pero tampoco de la ¿Qué opino sube? ¿Se puede matar? Quizá sube, es más radical. No, lo que pasa es que la revolución 4.0 lo va a hacer solo, y con todas las agendas que están detrás de... Yo creo, a ver, hay una parte que puede ser desembalancamiento ganadero así duro y puro, pero creo que lo más suave va a ser el tema de la infertilidad, la agenda del mismo sexo, todo eso, y al final en métricas matemáticas te va a dar una menor población. Estos personajes no piensan a 1 ni a 10 años, piensan a 50 y 100 años. Sí. Y creo que así deberíamos pensar todos, en mi punto de vista. Pero familiarmente hay que tratar de pensar así. No sé si piensan tan a largo plazo, porque si lo ves desde ese punto de vista, y si crees que el bicho en el fondo fue desatado o fue usado, da lo mismo, para lograr los objetivos, pues súper rápido. O sea, el desplome económico que generó eso no daría la impresión de que están pensando como a largo plazo, o sea, lo quieren ya. Yo creo que, si tú me preguntas a la rápida, yo creo que es un sistema de descarte. Es un sistema de descarte que los más fuertes, los más resilientes van a sobrevivir en todo sentido de la palabra, económicamente, mentalmente, y ojalá que no, y por eso digo que no quiero que esto lo baneen, pero es un problema eugenesista que eugenesia viene de eu, de buen, en el lengoa, que es el antiguo idioma, de buen gen. Entonces es una planificación, desde mi punto de vista, disclaimer, muy de esa línea. Y creo que si es que a ellos su tema no va muy rápido, bueno, ya lo sabemos, tienen muchos otros planes para hacerlo. Ahora, también estoy muy de acuerdo con lo que dice Alain con respecto a que Sichel está de acuerdo al tema chino, porque China está comprando casi toda la infraestructura energética en Chile. Creo que ustedes lo deben saber. Y yo espero, aunque cada uno es dueño de su propio destino, ese para mí es un mensaje a todos los auditores y los que leen tu blog y todo, Janel, que es muy buen blog, que cada uno es dueño de su propio destino y su propia creación dentro de esta realidad, y con cada acción, ese sentimiento que cada uno tenga va creando su propia realidad en cada momento. Y así, por medio de estas vibraciones, no me voy a poner muy esotérico, no se va topando con ciertas situaciones, o se va topando con ciertas situaciones que te ayudan o te perjudican en tu vida cotidiana. Eso es, pero cuando uno delega o terceriza desde su propia vida, sus sentimientos, desde la economía, desde sus propios fondos, un tercero, una FP o quien queráis llamarlo, creo que ahí estáis perdiendo tu poder, desde todos los ámbitos. Cuando uno se hace cargo de su propia vida, salud, dinero, amor y todas esas cosas, podéis lograr lo que tú queráis. Eso es, ahora que ellos jueguen su juego está bien, y uno juega su propio juego, es como el póker, hay que ir jugando, hay que ir surfeando. Creo que por ahí va la cosa, pero Sichel para mí, Narváez, yo espero que los supremos líderes elijan que seamos el granero del mundo, porque Argentina lo tienen destruido, que yo creo que ya eligieron que no. Pero Chile, como tú lo has dicho muchas veces en tu blog, pues tenemos una potencia alimentaria, tenemos una potencia en agua, energética. Y empezamos a sacarle la sal al agua del mar, la costa. Desde que yo estaba en la Fuerza Armada siempre dije, la naval debería tener todos los recursos, deberíamos ser como los vikingos, porque en todo sentido. Eso es lo que yo creo. Ojalá sea así.
Sin Por lo duda. menos no ha bajado y me alegro. Sí, no, sin duda. O sea, yo soy más superficial, en realidad es muy interesante contar con el análisis de Su, porque él va mucho más en la profundidad. Yo la verdad es que tomo más la cosa en la superficialidad, por ejemplo, No, del Foro Económico Mundial. no, yo soy un cochino capitalista. Dinero no, nada. Claro, no, pero es Dinero, interesante, dinero. tiene la Agenda 2030, o sea, hay muchas metas que ya están para el año 2030, que está también a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Sí. Y entonces ahí se ve efectivamente la Agenda Verde, Chile muy bien posicionado, el tema del hidrógeno verde muy fuerte en Chile, de energías renovables, desalinización de agua, efectivamente, todo eso está. Y creo que de alguna forma Chile es de nuevo, diría yo, ¿cierto? Como Un lo dije oasis. antes, un laboratorio, Ah. como fue el laboratorio del neoliberalismo, ¿cierto? Friedman, de Chicago Boys, etcétera. Ahora es el laboratorio del gran reseteo. Y es muy interesante porque, ¿por qué laboratorio? Porque tiene muchas cosas donde se puede experimentar sin hacer ola en un continente como Europa o ni siquiera Estados Unidos, aunque también ahí las cosas hierven, pero vale decir, integración de pueblos originarios, por ejemplo, ¿cierto? Está. Desigualdad económica y social, aquí está. Agenda verde, aquí está. Que es una agenda que han implantado desde hace 10 años. Antes el tema no era, como lo comentaban al inicio, Exactamente. el tema no era la desigualdad, era la pobreza, y ahora instalaron ese tema de la desigualdad. Exactamente, pero tú ves la agenda del Foro Económico Mundial y lo dicen claramente. Por eso que para mí no es para nada conspiracionista hablar de eso. Yo creo que simplemente... Está la página. Está la página, y está apoyado por la ONU, con su secretario general, está apoyado por el príncipe Charlie de Inglaterra, digamos, que le gustan todas esas cosas, ¿cierto? Y bueno, y entonces están apoyados por mucha gente influyente y multimillonarios de partida, digamos, están la grande fortuna detrás. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es el desarrollo de eso, y dar una ilusión efectivamente de elecciones, de una pugna entre el marxismo, etcétera, pero que la puede haber, porque la violencia, efectivamente, como decías tú, eso es un monstruo que es mucho más difícil de manejar, pero a lo mejor nos van a dar las herramientas como para manejarlo, porque ellos saben también que con la desigualdad y todo que ellos han de alguna forma como puesto en evidencia, etcétera, van a tener que manejar también la violencia. Entonces, es interesante ver cómo lo van a hacer, porque lo que se hace en Chile se va a poder hacer después en el resto del mundo. Y ahí hay un tema interesante para los que van a gobernar. Así que... Pero creo que estamos en un laboratorio que lo hace también muy interesante. Si uno puede, como dice Sub, ver eso, digamos, con altura de mira y saber que, bueno, uno se puede extraer eventualmente de eso y verlo con distancia, obviamente que es sumamente interesante. Y en ese contexto, ¿qué esperarían para la economía, para el desarrollo económico futuro? Porque el web es súper específico. Y eso a mí como diría Laga Sánchez, eso me hace ruido. El WEF, o sea, el Foro Económico Mundial, específicamente habla de nadie va a tener nada. Uh-huh. Y eso requiere acciones muy, muy significativas. No sé cómo iría encaminado eso, sobre todo en un escenario Sichel-Narváez, que son bastante cercanos hacia el centro, en el fondo, llamémoslo centro, y que es una economía de libre mercado, de libre competencia, acumulación de capital, etcétera, etcétera, con ciertos tonos progresistas en el fondo, pero más Narváez que Sichel. Pero lo que promueven ellos, o lo que se deja ver con ellos, es una economía de libre mercado, capitalista, con apoyo hacia los sectores que más rezagados, porque es como el bloque más de Sichel, y en el caso de Narváez con más impuestos para ayudar a los más rezagados, pero manteniendo la estructura de libre mercado, de acumulación de capital, con más impuestos, obviamente. Uh-huh. Lo que más se acerca para mí al foro económico sería Boric. No, porque... No el comunismo, pero Boric, ¿no?
No, yo creo que Boric sigue la receta marxista, no aporta nada nuevo. O sea, yo creo que... Claro, sí, claro. Y no creo que vayamos hacia el marxismo tampoco. Yo cuando he leído y analizado un poco el Foro Económico Mundial, el Gran Reseteo, no creo que esté, digamos, tampoco yendo al comunismo. Yo creo que hay, como decía, elementos de control social, etcétera, que claramente ya se implementaron con el COVID, que eso es claramente la mejor excusa como para plantear todas estas cosas. Lo estamos viendo ahí también, sin complotismo, sin nada, está a la vista los pases de vacunación, etcétera, y lo que quisieron hacer en Francia, en Inglaterra, todo. ¿Se resultó en Francia al final? No, Macron. parece que tuvo que dar marcha atrás. No, está la... Qué bueno. ¿Está la crema? Qué bueno. Qué buena crema. Bueno. Parece que todavía hay que... El factor X humano sigue siendo un tema importante. Resistance is not futile. La resistencia no es inútil. Claro. Pero, no, el tema, estaba pensando, por ejemplo, en eso de no tener propiedad y ser feliz. Y en realidad, si uno ve, ahora para tener una casa, pongamos la clase media alta, porque hay que distinguir un poco, hay gente que estaría muy feliz de no tener nada, pero tener acceso a todo. Eso es claramente la gente que no ha podido por clase social, por educación, por todo lo que las razones que pueden haber, no ha tenido la oportunidad de tener acceso a algo. Pero sí a esa persona, digamos, le dicen, mira, ahora tú vas a tener un auto eléctrico con una tarjeta, digamos, con esa tarjeta tú puedes usar el auto durante, no sé, 20 horas a la semana o 20 horas al mes. Bueno, esa persona va a decir, ok, pero nunca hubiera tenido un auto propio, entonces si yo puedo tener 20 horas de un auto para ir un fin de semana a la costa o algo así, y que no me cuesta nada, perfecto, ¿cierto? El problema es para la gente, digamos, que está como con el poder de acceder a la propiedad. Pero esa gente también, la mayoría, ¿cierto? Pagamos un crédito hipotecario durante 20, 25 años, 30 años, ahora en Europa hasta 50 años heredable, y tampoco es realmente tener su propiedad, o sea, es tener la propiedad después de haberla pagado, asumiendo que la vida haya sido siempre la misma. Pero cuando uno ve también que los millennials les gusta muchísimo viajar, etcétera, tampoco están aferrados a un lugar, ¿cierto? Entonces, esa cosa de Airbnb también es decir, bueno, yo te paso mi casa. Maravilloso Airbnb. Es súper bueno, es súper bueno. ¿Cierto? O el Uber, que nos cambió la vida también. Cuando queremos tomar un copete. Que un poco el argumento, ¿eh? Oye, vamos a hacer un corte temporal para mantener la tradición. Vivi, cuando usted quiera, jefa. Vamos. Tenemos un nuevo jefe. Sí, no, es jefe, todo el rato. A esta hora se improvisa, ¿qué tal? Oye, continuando voy a intentar volver con imagen, ¿eh? Voy a intentar volver con imagen esperando que no... No, pero estamos en vivo, ojo que estamos en vivo. Estamos en vivo. Pero no te ves, no te ves. O sea, haz todos los experimentos que quieras. Ya, ok. No te preocupes con eso. Para los auditores que en el live del blog, en el fondo, tenemos 3 secciones que le pusimos nombre en esta, que es el resumen de los titulares, que era como el antiguo. El tema principal, que ahora se llama, esta hora se improvisa, porque aquí es donde empezamos a imponer opiniones, empezamos antes. Sí. Hablamos antiguo, y hablando de espacios de política, con cola, y todo el tema. Y al final del programa, que es algo que es nuevo, y vemos que es similar al tema trader, pero aquí abarcamos más mercado, es el espacio de Sub-Zero ese. Y este espacio de ahora, donde estamos metidos en este momento, es para improvisar, porque es para improvisar y para imponer. Ya comenzamos, así que vamos a continuar el tema, ¿no? Nos vamos a ordenar más con el siguiente programa. Y lo que comentaba Len en el fondo es que es súper interesante, ¿eh? En realidad, a ver, la percepción de que nadie tiene nada es súper engañosa, eso, para mi gusto, porque nadie tiene nada salvo deudas. Sí, es cierto, la gente está muy endeudada y probablemente ese es uno de los factores del estallido, pero las deudas de uno son los activos de otro, y eso es súper importante, ¿no? Entonces, si tú borras las deudas,
que son las deudas de algunas personas, son los activos de muchas otras, entre ellas fondos de pensiones. Fondos de pensiones, ahorros, ¿okay? Por lo tanto es una gran masacre, no es tan fácil como decir borramos las deudas. No, porque borras los activos de muchas otras personas. ¿Okay? Y ese en el fondo el gran reseteo. Para mí, sí, siempre me ha preocupado mucho ese concepto en el gran reseteo. Ya que hablamos de esto, es el reseteo de las deudas. Porque eso te genera una masacre económica, financiera, estratosférica. Y... terminé. Sí, Terminator. Está bueno. Está bueno, está bueno. Me gustaba. Está bueno. Come harto recurso eso, ¿no? No creo, no sé, espero que no. O sea, ya No se creo. estrelló Oye, el disco antes. Sí. Oye, lo que comentaba contigo, Alen, efectivamente, como que existe la percepción de que en realidad nadie está teniendo nada en términos de activos. Ya no es necesario el auto, probablemente el trabajo desde la oficina te permite que, digámoslo de esa manera, el Estado te pase una propiedad, en el fondo, y tú trabajes desde ahí, no hay que movilizarse, no tanto al menos. Es cierto eso, pero con este esquema actual, pero estás hablando de países desarrollados. Ujú. Te estás hablando de gente de primer mundo, y eso serán ¿cuántos? ¿1.000 millones de personas? ¿1.500 como mucho? Sí. ¿Y el resto del mundo? ¿Qué hace? Ujú. O sea, el resto del mundo es que te va a provocar el problema. Y dentro de los mismos países, Chile no es un país desarrollado, ni mucho menos, es un país que No. está más cerquita de la clase media pobre, ahora, con el bicho. Y por lo tanto hay mucha gente que no puede acceder a ese tipo de cosas, a ese tipo de servicios. Entonces va a quedar abajo de ese tipo de... Los que más han sufrido con estos encierros es la gente más pobre. Porque los trabajos presenciales son los que ejecutan la gente más pobre. Los trabajos remotos son la gente que tiene más recursos, más ingresos. Ujú. Y entrega sus pequeñas libertades que les quedan por un bono. Eso es lo que a mí me da más pena dentro de todo lo que viene. Pero es que también es cierto que y eso fue un trabajo formidable de marketing. Insisto, si lo pensamos desde un punto de vista más conspirativo, fue un trabajo magnífico. Si finalmente es como una receta. Crea miedo, crea división, da la solución, quita libertades. Es receta. Ujú. No, y el único Y- salvador es de forma vertical, no es horizontal. O sea, no Sí, podías pues, acercarte a tus pares para hacer una sinergia y empezar a crecer, te quitaron a comerciar lo que quieras. No, te quitaron esa papi, Estado posibilidad. te salva siempre. Es que te quitaron esa posibilidad con los encierros y con las máscaras y con los viajes. No te puedes unir. Eso era no puedes. todo. Ujú. Entonces, si tú lo piensas conspirativamente, no teníamos nada que hacer. Estaba muy bien planificado. Si es que fue así, muy bien En planificado. una guerra o sea, en una guerra siempre tienes que te atacar mataron. primero la logística. Te mataron al tiro, o sea, te generaron el miedo entre medios, gobiernos, etcétera, etcétera. Te generaron la división, que ya venía antes con estos temas sociales de las agendas progresistas, las agendas de género, etcétera. Eso te genera el tiro de división. Y más encima te genera la división física, que no te puedes juntar. Ujú. Fue perfecto, fue así. Si fue planificado, Sí. son unos estrategas maravillosos. Y a nivel de la propiedad hay un tema también Bueno, sí, muy son muy buenos. interesante. Sí, un tema muy interesante a nivel de la propiedad, ¿cierto? Tú hablas efectivamente del mundo desarrollado, donde obviamente las propiedades de la gente es un patrimonio enorme, pero ahí hubo un economista que ha tenido bastante éxito, ¿cierto? Yo diría transversalmente, pero más en el mundo de izquierda, obviamente, que es Thomas Piketty, ¿cierto? Que hizo un compendio así del capital desde los Marx. orígenes al siglo... No el capital de Marx, digamos, pero mostrar cómo el capital, ¿cierto? Era el responsable de la desigualdad, Sí, la claro. El acumulación papi de capital. Matamala. Claro, exacto. Y entonces lo que... Progre favorito, Osu. Progre favorito, sí, Progre sí, favorito. para no herir Perdón. Matamalas, con ese. Matamala, sí. Y él dice una cosa que
bueno, muchos cuando leí eso, digamos, lo encontré realmente terrible, pero puede ser una idea que prospere, que es bastante fácil eliminar un poco esa propiedad, etcétera, es simplemente que la herencia no se pueda heredar, que simplemente Claro. la herencia pase, digamos, al Estado, Claro. ¿cierto? Obvio. Y ahí uno ya no tendría el afán de construir para futuras generaciones, digamos, uno viviría por sí mismo, hace sus cosas, digamos así, gozando de la vida de la mejor forma que pueda, ¿cierto? Y después cuando muere, eso pasa al Estado o bueno, al Terrible. sobreviviente, algo así. Terrible. Claro, o sea, hay ahí todo un tema, pero un tema que para la mitad de las personas que no tienen nada o poco para heredar, obviamente podría ser una cosa a la cual podrían adherir. Lo mismo que la discusión que hemos tenido sobre las AFP, el ahorro personal, etcétera, que ahora pasaría a un bien mayor para financiar los proyectos. Es que lo que no le, es que no le, sociales. no le explica a la gente es que la herencia no están en las bodegas rico más pato de los ricos, están invertidas en la economía. Claro, claro. Si tú evitas o desincentivas que la gente genere toda la riqueza o capital posible, sino que genere lo justo, porque ¿para qué voy a generar más? No lo puedo dejar a mi hijo y mucho menos. Uh-huh. El nivel de riqueza disminuye al tiro, Claro. inmediatamente, porque el Estado no invierte, gasta. Uh-huh. Uh-huh. No va a generar aumento de riqueza, lo va a gastar. Ahora, Y yo creo te da una que promesa. claro, pero ahora yo creo que eso es ¿no? aplicable a un cierto nivel para abajo, ¿ah? O sea, yo no veo un Bill Gates diciendo cuando me muera, digamos, toda mi fortuna, aunque lo han dicho, ¿ah? No, Algunos para lo el han dicho. perraje, pues, para los señores feudales, no, Perraje, para el por perraje, supuesto, pues, está por claro. supuesto. Para, Pero van a eso aplica para encontrar el otras perraje. formas, sí, ¿cierto? A ver. Y como lo decía también en un live anterior, creo, ellos están, o sea, mira hoy el gustito que se mandó Jeff Bezos de mandarse un salto al espacio, ¿ah? de 11 minutos ahí en un cohete propio. Pero lo Eso es financió lo que con, hacen con los ricos. pasajeros, ¿no? 28 No millones sé, de en ese dólares. caso creo que ahí él puso la plata, creo, y alguien pagó 28 millones de dólares también para el asiento, Claro. así que Pero alguno. yo encuentro que eso está bien si se puede dar ese No, gusto. sí, está bien, se A puede dar eso el voy. gusto, por supuesto, pero a lo que voy es que están a otro nivel, Sí. o sea, y eso está bien, pero así, bueno, eso se vio, o sea, se vio bastante. Ahora, la pregunta para los dos, considerando, insisto, estos escenarios, y que nosotros estamos metidos en esta guerra de egos probablemente académicos y de dinero, ¿tienen la sensación de que efectivamente esta gente quiere lo mejor, solamente que nos considera muy torpes y muy idiotas como para nosotros tener un voto en eso y hagan lo que nosotros decimos, porque nosotros somos capos y ustedes no? ¿O son psicos nomás? Son psicópatas. Son psicópatas controladores que quieren controlar todo y que quieren mantener sus privilegios en el fondo, y para eso tienen que aplastar a todo el resto del mundo, que es un poco la mentalidad de los psicópatas. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo, como siempre lo he dicho, para mí vivimos en una granja humana. Uh-huh. Cuando un preso se da cuenta que vive en una cárcel ahí muy Matrix, una cárcel para sus sentidos, y que es muy cierto, se empieza a dar cuenta que la primera misión que tiene que hacer es darse cuenta de eso y después cómo salgo. Y después cuando estaba Y de afuera, ahí maldita viene- libertad. No, de hecho, para estar afuera, por lo que entiendo un poco, tenés que haber conocido a alguien que haya salido. Pero después de eso podéis jugar a lo que tú queráis, podéis jugar acá a la casita, a casarte, a tener hijos, a morir, a reencarnar o a tener empresa y todo eso. Pero para mí, un punto de vista muy personal, para mí no es la vida ser multimillonario, ni tener hijos, ni eso. La vida, por lo menos para mí, tiene que ser algo más grande que eso. ¿Cómo hacer tener hijos, casarse, morir, después de nuevo tener... O sea, tiene que haber algo más grande. Creo yo que los seres humanos como seres biológicos condensamos muchos otros tipos de conciencias dentro de uno mismo. Células, moléculas, órganos, etc. Así como un planeta
nos mantiene a nosotros, así como un sol mantiene otras cosas. Y para mí, desde mi punto de vista, para allá va la línea. Ahora, que podamos jugar acá, hacer miles de cosas, está súper bien. Pero si tú me preguntas los psychos o los que dominan el mundo, los supremos líderes, desde pensando muy bien como ellos piensan que nosotros somos otra clase, que les servimos para su objetivo, ni siquiera clase de trabajadora, otro tipo. Antiguamente era una clase de trabajadora, pero hoy en día con la robótica, claro, con la psicopatía robótica cuando tú crees que el resto es inferior, y el resto es inferior y por lo tanto los daños que tú les provocas se lo merecen por ser inferiores. O sea, yo creo que no les interesa si se lo merecen o no. Mira, hoy día con la revolución 4.0... da lo mismo, son animales, son vacas. Con la revolución, yo creo que con la revolución 4.0, que también lo hizo el presidente del Foro Económico Mundial, tiene un libro que lo invito a todos que lo lean, que habla de la revolución 4.0. Estamos hablando de un foro, tú la otra vez tenías la medida de cuánto vale la prima para que un gerente vaya a esa reunión. ¿Cuánto era, Tiener? Si yo en mi empresa quiero un gerente vaya a una reunión al foro económico... Como $500,000 anuales, creo que era. Ya, listo. Para recién participar. Y tenías que tener una facturación de $5 billones, o sea, tu empresa no puede ser pequeña ni mediana. O sea, estamos hablando de ese nivel, que creo que no hay nadie, tal vez de los oyentes tampoco, con ese nivel de capitalización. Bueno, ¿cómo que no? Tú te haces el loco nomás, pero tú te billonario en puesto, o alerta, cuando tiene ese nivel de persona o personaje, ya no es por dinero, o claro, es por poder, pero yo creo que es más trascendencia. De hecho, está la pirámide de Maslow, trascendencia. Creo que por ahí va y desde mi punto de vista, antes necesitaban al ganado para hacer sus labores y hoy en día con la revolución 4.0 se dieron cuenta que ya no necesitan a la mayoría, porque todas las tareas difíciles las hace el robot. O sea, mira, un amigo mío, gerente de internet de toda la quinta región de Falabella, él está con pega, pero la cantidad de trabajadores y vendedores que han desaparecido con los tótems y todo, es increíble. Hoy en día tú podés vender en WhatsApp lo que tú querás y en las redes sociales. Todas las redes sociales. Exactamente, ya fue, ya por lo menos los vendedores, los equipos vendedores en terreno y todo eso, para mí ya está muerto. Y no sé, si alguien ha tratado de hablar con un banco, tenéis que jugar 1 hora, media hora para encontrar un humano que te conteste. Son puras máquinas, para una tarjeta, lo que sea. Creo que va para allá. Por eso yo invito a, cuando de repente nosotros, entre comillas, tratamos de dar alguna pista donde tienen que meterse al mundo de la tecnología, al mundo de la CBDC en términos macro, de las criptomonedas gubernamentales, al IoT, que es la comunicación de las máquinas, a la domótica. O sea, si quieren sobrevivir, o sea, de verdad. Pero finalmente, a ver, para la gente común y corriente, que somos la mayoría, ¿no? La mayoría. Somos la mayoría, en el fondo. A ver, el tema de las criptomonedas, por ejemplo, las criptomonedas digitales de gobierno. Exacto, sí. Para la gente razonablemente honesta, que sea todo el cuento, no le va a hacer gran diferencia, no le va a hacer gran ruido. Es una criptomoneda. La gente no sabe que eso te traza toda tu historia de transacciones. Sí. Tuya, sí, de la criptomoneda. ¿Dónde estuvo? Es un libro abierto. Y como es una criptomoneda que tú puedes utilizarla digitalmente como quieras, cuando te pueden prohibir comprar cosas, te pueden prohibir sacarla, sí. Por lo tanto, tal vez no se ve el impacto, pero son súper relevantes los impactos de las cosas que están pensando para lo que dijimos hace unos pero va a ser de a poco. En Ethereum. Va a ser de a poco. Exacto, como siempre el juego de la rana en el agua. La rana en el agua, si tú la tiras en una olla hirviendo, salta. Si la pones con agua helada y empieza de a poco, se cose. Ahora, ¿cuál es el tema? En Chile, a ver, mi percepción es que esto nace en Europa, obviamente, con el tema del Foro Económico, no sé cómo lo ves tú, Valer, pero nace en Europa. Y me da la impresión de que es contra la presión. Ya dio un aviso el tema de la deuda europea, de los pensiones y del estado de bienestar. Ya dio el aviso en 2011 con Grecia. Ahí se fue un crack, tac.
Y para solucionar eso, lo que hicieron los bancos centrales europeos, todos, y ya venía de Japón antes, es bajar las tasas de interés artificialmente. Y con eso mantener digamos, el costo bajo de los gobiernos para mantener ese estado de bienestar. Pero con eso destruyeron la deuda, el mercado de deudas, creo. Ya nadie quiere esa deuda, o muy pocos, son punters, ¿no? Se llaman especuladores. Y eso yo creo que ya llegó a su límite. No ahora, ya llegó hace rato a su límite. Y me da la impresión de que este movimiento de control de divisas, de capital en el fondo, es porque, supongo yo, creen que colocando más impuestos, los más ricos, y finalmente se termina haciendo todo, van a solucionar ese problema. No es un problema del gobierno, que gasta mucho o gasta tontera. No es un problema de la gente que no aporta lo suficiente al sistema. Eso me da la impresión de que es la forma de pensar. Y por eso quieren hacer esto. Quieren colocar más impuestos porque el problema es la gente, no es el gobierno. Uh-huh. Eso es lo que piensan ellos. Ahí sí son psycho, ahí son psicópatas. No se ven en el espejo y dicen que más, en realidad, con los sueldos que tenemos, las jubilaciones, lo que gastamos, lo que más gastamos, tal vez el problema podríamos ser nosotros, a lo mejor. No. El problema es la gente que no aporta lo suficiente al sistema. O sea, van a cortar por ese lado, pero desde mi punto de vista los políticos también tienen su fecha de caducidad, porque cuando los bancos centrales, desde mi punto de vista nuevamente, toman el control con billeteras digitales, tal vez después del 2030, quién sabe, directamente a la persona a pie, el político ya no va a ser necesario, porque van a controlar todo a través de billeteras digitales, es mi punto de vista, pero eso es como, entre comillas, lo único que me alegro de este tema, pero lo demás es bien duro, y por eso, nuevamente digo, un sistema de descarte, pueden verlo como una guerra, como ustedes quieran, pero es un sistema de descarte, en todo sentido de la palabra, no es solo un ámbito, no sé, de vida, financiero, de todo tipo, la cantidad de gente que hoy día está con depresión, te explico, mi hermano es psicólogo, por eso te digo. Eso, tienen que tratar de disfrutar la vida, agradecer por lo que tienen y empezar a crear su propio mundo, aunque sea difícil. Creo que son instantes de crear conciencia, a través del dolor se crea la conciencia siempre. Eso. Sí, o sea, yo pienso que, como tú dices, la Unión Europea es un buen ejemplo de lo que nos espera un poco, porque se ha ido tejiendo de a poco, no para crear ya el tema del libre mercado, libre circulación de capitales, etcétera, sino que realmente una especie de ente político que trata de nivelar completamente países que son muy distintos, y ahora estamos viendo con Polonia, Hungría, las grietas ya culturales muy fuertes, ¿cierto? Los otros países ya están más sometidos, pero y lo que estamos viendo efectivamente es una especie de gobierno ya que no representa a nadie. La Comisión Europea son comisarios que son electos, bueno, por ellos mismos, en realidad, que representan un poco el equilibrio entre los diferentes países, etcétera. Un parlamento de más de 700 miembros que ya tampoco votan por grupo en general. Es muy difícil que puedan cada uno expresar su sentimiento, solamente representan cada vez grupos más grandes. Entonces, yo creo que vamos hacia eso. Y la psicopatía, yo creo que la psicopatía existe la que es esencial, los que nacen psicópatas, ¿cierto? Y los que llegan a serlo. Y es muy fácil ser psicópata. O sea, yo diría que me he sentido psicópata cuando me puse a manejar un Porsche o cuando uno se siente, digamos, el rey de la noche o algo así, uno se vuelve psicópata. Por un momento, después vuelve, pero hay un momento que, imagínate, que para la mayoría de la gente llegar a disponer así como del poder de que entrega el dinero, etcétera, no es fácil mantener la cordura. Yo creo que es muy fácil, digamos, empezar a tener como actitudes, y lo hemos visto, digamos, siempre en la tele, en los medios de comunicación, digamos, ciertas personas que de la noche a la mañana se vuelven millonarios, bueno, en general alteran su forma de ser, ¿cierto? Y por ahí que el dinero revela tu verdadero ser.
Obviamente, ¿cierto? No te cambia, te revela. No, y aún si uno dice, no, voy a quedarme como el que siempre fui, etcétera, no es tan cierto. Entonces, yo creo que ese tema es muy presente digamos, ya en personas, digamos, totalmente normales, pero cuando uno llega efectivamente a acceder a los niveles de poder. Otro tema que debería, bueno, eso es un poco más complicado meternos en ese terreno, pero como Sub dice, yo creo que las redes no sociales, sino que las redes más ocultas, digamos, son muy potentes, lo han sido siempre, en la historia, ¿cierto? Pero esas cosas, digamos, yo creo que, como se dice después, cuando ya alguien tiene mucho dinero, ¿cierto? Y es más en Europa eso, ¿eh? En Europa y en los países donde hay una monarquía, la persona que hizo mucho dinero le encanta obtener un título de nobleza, ¿cierto? De alguna forma, casarse con la nobleza o algo así, porque eso es como llegar a un escalafón aún más grande que el simple dinero, ¿ah? Que por la aristocracia es visto como vulgar. Entonces, acceder a ya eso es algo. Y después, obviamente, el reconocimiento de pertenecer a un grupo, siempre muy fuerte. O sea, es también un tema de poder compartir con pares, con gente que piensa igual, gente de muy alto nivel, sentirse cooptado, etcétera. También eso es muy fuerte. Y yo creo que es lo que está actuando, ¿ah? Eso es claro. Y entonces, esa gente yo creo que las decisiones que está tomando, etcétera, sienten que es para los demás, realmente. O sea, sí, clarísimo. Está clarísimo. O sea, entonces, la regla no la aplican a ellos. Ahora hay que ver dónde está el corte. Hay que ver dónde está el corte. Si está en $10 millones, $100 millones, $1.000 millones, digamos. No, sé, billonario nada. Billonario si no eres rasca. Sí, no, claro. está claro. De mil para arriba. Sí. Entonces, yo creo que Piñera hace el corte. Pero yo Claro. no sé si son psicópatas o somos todos psicópatas, si es que esa es la categoría. ¿Por qué? O la Potencialmente. calificación, perdón. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un asado, no sé si alguien se acuerda de la carne, cómo sufrió ese animal cuando se lo está comiendo. Yo creo que nadie. O cuando se está haciendo lo que sea en alimentos animales. Entonces yo creo que nos ven así, a eso voy. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Cuando tú ves a un animal, a alguien inferior, por ejemplo en la esclavitud, esa es tu forma de ocultar la culpa, de hacer daño. No son inferiores. Claro, pero ese es mi punto de vista, ese es el nivel. Sí, pero los verdaderos psicópatas, yo creo, son los que realmente creen que el resto es inferior y le pueden hacer todo el daño que quieran, porque da lo mismo en el fondo. Son inferiores, son seres totalmente inferiores. La gente que no cree eso, que no es psicópata, se lo induce para no sentir culpabilidad. Son inferiores, pero finalmente no lo sienten, y ese es un tema súper complejo, supongo yo. Hay gente más psiquiatra, psicólogo. Pero la verdadera psicopatía es pensar que efectivamente son inferiores, por lo tanto, te da lo mismo hacerle daño, ¿no? Da igual. Digo. Exacto. Y es más, hay gente que disfruta haciendo daño. Esos son los peores. Ahora, el tema es que hay mucha gente, o sea, ahí están los rasgos de psicopatía también, ¿eh? Que no siempre tiene que ser un psicópata, pero hay rasgos que se desarrollan claramente. Y claramente, o sea, yo creo que una persona que puede tomar decisiones muy fríamente y que dice, no, tengo que despedir a 10 personas al año, aunque sean buenos solamente para mostrar mi poder. Hay gente que lo hace, he conocido gente así. Y ahí uno dice, no. Y que lo justifican, y que lo justifican porque hay que mantener la cohesión. Lo justifican de esa manera, se lo autojustifican. Sí. Por eso te digo. Exacto. O en el mismo estallido. Hay gente que provocó mucho daño y mucho dolor. Sí. Y no sabe si efectivamente después tiene remordimiento o no, digamos, o le causó placer. Claro. Gusto hacerlo. Ahora, esa es la diferencia entre psicópatas y... Yo pensé en un tema justamente hablando de la psicopatía, quería hablar, antes se me cruzó, digamos, la mente, el tema que actualmente, ¿cierto? Además del COVID, etcétera, estamos viendo el tema de la violencia, digamos, los asaltos, los portonazos, etcétera, ¿cierto? Como un tema también que está hecho para inducir terror.
O sea, Sí. si los diarios, digamos, en la tele, etcétera, se habla solamente de eso, también está persiguiendo un objetivo, que es hacernos sentir inseguros, que no salgamos, etcétera, porque yo diría que hay países, y Chile fue un país, digamos, que era realmente tranquilo. Uno va a decir, sí, pero era la dictadura, etcétera, pero quedó bastante tranquilo años después de la dictadura o del gobierno militar. Y entonces, eso, y era un país más pobre, digamos, era un país con menos recursos, etcétera. Entonces, ahora, ¿por qué? Claro, hay 3 millones de personas más, digamos, 4 millones desde los 90, pero se ha ido dejando que la situación se saliera un poco de control con respecto a lo que conocíamos antes. Hay una teoría súper interesante de la desigualdad, y es una de las razones por las que la gente más izquierda, más comunista, marxista, entiendo que tiene esa teoría de la igualdad. Se supone que la desigualdad, a mayor desigualdad, en un mismo entorno geográfico, genera mucha más violencia. Entonces, cuando tú eres pobre, y son todos pobres, no hay tanta violencia, ¿por qué hay violencia? Si no hay robo, no hay envidia, no hay mucha, etcétera, etcétera. Claro, no conocen nada más. Da lo mismo en el fondo, pero si tú tú empiezas a generar riqueza en el fondo y por bien de la desigualdad, ahí comienza la violencia, por envidia, por lo que sea en el fondo, porque deja gente abajo, que antes no estaba abajo, y que ve que no puede acceder a las cosas que sí están accediendo otros, en términos jerárquicos, y no solamente en términos materiales, en términos de acceso a relaciones de pareja, lo que sea en el fondo, o sea, como que te quedas aislado, te vas aislando y estás alienando un sector súper importante de la gente, y eso obviamente te genera violencia. Yo Entonces, me he preguntado de repente la gente... La teoría de la igualdad, de generar igualdad, también va por el lado de generar paz social. Entonces también lo pienso, porque sí que no es tan irrelevante el tema de la desigualdad. Cuando tú dices, ¿cómo son tan brutos? Camila Vallejo, por ejemplo, va a decir, ¿cómo es tan bruta? Para decir que prefiere más pobres, o sea, que seamos un poco más pobres, pero más iguales. No es tan loco, porque están pensando en la violencia. Siempre que no toque su propiedad privada, obvio. Está claro, sí, pero hay algunos más iguales que otros, pero en el fondo para el resto de los iguales, mientras más iguales son, menos violencia hay. Así lo pienso. Por eso se ve que los medios están tan manejados, porque, por ejemplo, cuando periodista, el favorito aquí de tu blog, decía... El progre casi favorito, caso, no, el loco Pepe ahora es el más favorito. Decía, me acuerdo, el año pasado decía, hay que... el tema de los precios de los alimentos básicos, hay que... Oh, se me olvidó el nombre. Cuando se pone un límite, se me olvidó el nombre. Fijan precios. Fijar los sí, precios. eso, cuando había que fijar los precios, ¿cómo nadie le pregunta y por qué no fijamos el precio de los periodistas? Claro. Fijémoslo. Sí. Nadie pregunta eso. No, porque qué rotería fijar el precio a la mano de obra, hay que fijar el precio de los capitales, de los productos, no el trabajo. Sí. No, nada que ver. Siempre que no toquen tu rancho, siempre es lo mismo. Así, oye, ¿tienes una pregunta? Acá no hay break. No tenemos break, ¿verdad? Sí, pues estábamos esperando el terminar esta tertulia. Vamos ahora con la sección de... Nos queda poco tiempo. Vamos a la sección de mercados de Sub-Zero. Así que, jefa, cuando usted esté conveniente. Bueno. Vamos con el momento trader. Hay que compartirle pantalla a Sub para que quede completo, compartiendo la mercado. No sé si ¿Pero vamos a hacer break o no lo vamos a hacer? No, dale nomás. Quedamos con el programa. Espérame, a ver, déjame escribirla. Extraño los breaks. ¿Viste que era relevante? Es importante los breaks. Vamos a hablar más de Chile. Excelente. ¿Se ve? Sí, se ve. Espera, deja borrar esto para acá. ¿Cuál puse? No, acá. Ahí sí. Oye, primero antes de que dale. Disclaimer. Disclaimer. Esto es solo entretención. Es solo entretenimiento, sí. No es recomendación de ningún tipo financiero, ni económico, ni mucho menos. Así que vamos a tirar un disclaimer de golpe. Claro, pero bueno, como es... Dicho lo anterior, no.
Claro, no. Este es como es el primer programa para un público masivo. Eh, Voy a tratar de explicar, ahí tú me voy a apoyar, Janer, de lo que es el análisis técnico. Desde mi punto de vista, la otra vez un amigo me preguntaba la forma más como llevada a piso y que el análisis técnico la expliqué de esta forma. Es como cuando antes estaban los doctores, no sé, en 1900, qué sé yo, y analizaban a su paciente, lo hacían con pequeños instrumentos, no sé, para ver el corazón y veían los ritmos cardíacos, etcétera. Y después apareció el electrocardiograma, que al final es una serie de gráficos que te indicaba el ritmo, si hay arritmia, etcétera. Entonces hoy en día, además de que el paciente, que en este caso podría, o sea, perdón, el doctor en este caso podría ver al paciente con sus distintos componentes médicos, etcétera, que podríamos llamarle análisis fundamental. El análisis técnico sería la interpretación de esos gráficos. Así es. Y en este caso sería la interpretación de lo que está pasando en el mercado, que somos el pulso todos de los precios, nosotros, ¿no? claro, el pulso de los precios, y somos todos nosotros, para que la gente no malentienda, comprador y vendedor y toda la sociedad armamos un mercado, no es de ricos ni nada por el estilo, sino que todos influimos de alguna u otra forma en los mercados. La y economía, al final estos patrones de vela... La economía es es la interacción humana. Y estos gráficos están revelando la interacción humana. No es el ámbito de especuladores o de traders o de inversionistas, no, esto está reflejando específicamente lo que está pensando, en este caso el país, que es esto del dólar. Sí, lo que está pensando el país internamente y lo que está pensando externamente los extranjeros en relación a nosotros. El tipo de cambio es que ve mucho eso, ve mucho los flujos de capitales, cómo nos están viendo, afuera y adentro, cómo nos estamos viendo nosotros internamente y cómo nos están viendo desde afuera. Y ese es el equilibrio que se marca. Si nos vemos mal nosotros y nos ven mal afuera también, el flujo de capitales hacia afuera es increíble y el dólar sube mucho, que es lo que nos pasó en el estallido, por ejemplo. Y ahora está muy raro, ¿eh? O sea, ¿cómo lo ves tú ahora? Vamos directo con los mercados. Está raro el dólar en relación a todo lo demás. Que no piensen que en un tema como Gordon Gekko, con un Coiba o un Romeo y Julieta como los años 80. No, esto es parte de la supervivencia. Es parte de la supervivencia. No, y aparte es parte de la supervivencia en entender cómo se están comportando los mercados. Sobre todo porque vamos a entrar en un periodo bien extraño, que es como, ojalá que no sea así, pero es un periodo muy parecido a los 70. Mucha gente lo estaba proyectando de esa manera, que es esta inflación, que es estancamiento de los ingresos, pero inflación de precios, de otras cosas, por costo. Mucha gente está proyectando que se nos viene eso. Y por lo tanto hay que entender bastante bien los fenómenos económicos para tratar de surfear eso. Sí. Ya, claramente. Bueno, este cruce de divisas que ahí dice USD, SLP, dólar peso, que es lo que hacen, por ejemplo, en Argentina mucho con el tema de la inflación, se escudan en el dólar en Argentina, que sería dólar ARS, que claro. Pero el blue. Así que es bastante importante para ir viendo cómo los capitales extranjeros nos ven. Bueno, como nuevo tengo que empezar como a hablar un poco de lo que yo hago. No, pero dale, si gente, pero bueno, para los lectores no. Sí. Yo trabajo con medias móviles, no voy a explicar todos los indicadores porque sería una locura, pero trabajo con medias móviles que, desde mi punto de vista, para comprar un valor, el valor en semanal está, también hay time frame de millones de cosas, pero para comprar un valor, por lo menos el valor tiene que estar sobre la media móvil desde mi punto de vista. Y en semanal, para ir ya más al gráfico en sí, el valor, voy a agrandar acá un poco, creo una fuga acá que es cuando rompe una media móvil y el valor en sí dio una indicación de entrar para poder comprar o estoquearse en dólares. No a grandes rasgos, yo creo que después de los 800, como lo he visto en algunos live, ya van a entrar las manos más grandes, pero hoy en día se está viendo que el valor en sí, el dólar peso, hizo un soporte, que es un piso, donde teníamos una marcada tendencia a la baja de este indicador, es decir, que el peso se iba apreciando contra el dólar, es decir, iba creciendo con respecto al dólar, y ahora se está viendo un cambio de tendencia, lo cual fundamentalmente se puede ver de diferentes formas, pero entre comillas que puede ser que los inversores extranjeros estén viendo que Chile no
no está como un buen lugar para poder invertir, o puede ser incluso que los inversores domésticos estén escudándose también en la moneda verde. Pero sea cual sea de las explicaciones, el dólar en sí está subiendo con respecto al peso chileno en estas semanas que han pasado desde que llegó a un piso de los 700 pesos. Hasta el momento yo lo veo en una tendencia al alza en el corto plazo, con una media móvil que tenía una pendiente neutral y ahora está tomando una pendiente positiva. Te dejo a Janet. Adelante. No, perfecto, ya está. No, a mí me extrañó mucho me extrañó mucho el movimiento de ayer, del dólar, considerando que las tasas bajaron, el IPSA subió. Eso significa que los activos chilenos se están apreciando o los están comprando, pero el dólar subió, eso fue muy raro. No sé que fue como, wow, ¿qué está pasando? Y, a ver, yo creo que está en un momento como de stand-by, de incertidumbre. La verdad es que no se sabe muy bien. Todavía falta ver los programas de Narváez, de un poco de estudiar lo de Boric, también lo de Sichel. Esto es como el inicio, en el fondo, de empezar a desglosar eso. De hecho, hoy día salieron hartos reportajes. Pero en general yo creo que un poco internamente es stand-by, pero también estamos siendo súper influenciados por el exterior. Si no nos podemos mirar solamente el ombligo, afuera está quedando la crema económicamente y financieramente. Sobre todo ahora con los nuevos brotes del bicho, supuestamente con los nuevos brotes del bicho, con nuevos encierros, y está la crema. Ayer quedó la crema en los mercados, hoy día se recuperaron, no completamente, pero se recuperaron, pero está súper volátil. Y también por un poco el tema de verano, que hay muchos menos traders en el hemisferio norte. Pero, por ejemplo, el euro viene bajando, y el euro influye mucho en el dólar index. Y eso influye mucho, obviamente, también en la percepción de cuál es el tipo de cambio en Chile. Es un tema internacional también. Pero particularmente ayer, a mí me da la impresión de que en junio salieron muchos capitales de Chile, que son los fondos mutuos. Que los fondos mutuos los suelen calificar, no es nada contra la gente de fondos mutuos, digamos, mucha gente sí sabe mucho, pero los fondos mutuos los suelen calificar como dumb money, o dinero tonto. Porque la gente que invierte, la mayoría, estoy hablando de todo, pero la mayoría de las que invierten en fondos mutuos reaccionan, no anticipan. Por lo tanto, ese dinero salió de Chile casi en el bottom, o sea, en lo más bajo, y entró a Estados Unidos en lo más alto. ¿Qué es la definición de dumb money? Entonces, al menos hasta ahora. Y me da la impresión de que muchos de los tipos de cambio ahora, o lo interno, tienen que ver con coberturas de posiciones en el extranjero, por estas pérdidas. Me da la impresión, digamos, porque no tiene ninguna explicación lo de ayer en el euro dólar. Pero son especulaciones, ahí ya es un tema de opinión. Sí. Obviamente el análisis técnico, en el fondo, el análisis de la acción de precios se basa en el precio, digamos. Los fundamentales ahí son un poco secundarios. Y en este caso el dólar, no me acuerdo cuáles eran los niveles que habíamos visto. Ahí está todo marcado, si quieres te lo pongo en diario, o sea, acá está en semanal. 7.47 creo que era uno que era un soporte, no, era una resistencia, o sea, de ahí debería bajar. 7.60 y algo creo que era, o 7.57 lo tenéis marcado. Sí, está marcado, no sé si se ve, ahí está. 7.57. 7.57.8. Perfecto, o sea, ese era que está justo en el soporte, en el fondo está clavado, en esa resistencia. Por lo tanto, está dentro de los rangos que uno esperaría hacia arriba, en el fondo, superiores. Yo comenté en el blog que yo esperaría o con la elección uno habría esperado que se devolviera más o menos rápido al rango 734, 709. Pero insisto, estamos en un periodo en el que también está influyendo mucho externamente el tema, sobre todo el euro está bajando como ladrillo, está en 1.17 creo que día. Está bajando, pero muy rápido. Y también, y es algo que es súper notable y notorio, es las tasas de Estados Unidos. No sé si han visto eso, las tasas de interés de los bonos, los yields, de los bonos del Tesoro. No lo he visto. A ver, para los lectores de FIF, los bonos del Tesoro, que es el equivalente a nuestro fondo E, para hacer la equivalencia.
el fondo E de los gringos, para hacer la equivalencia, está subiendo como loco, están subiendo muchísimo. El fondo, están bajando las tasas y por ende está subiendo el fondo. Que debería ser el efecto que estamos viendo nosotros ahora también, o debería estar subiendo ya con la baja de tasas, debería estar subiendo el fondo E. Sí, ahí te lo vamos a mostrar después. Debería estar subiendo. Y de hecho creo que veamos el soporte que comentábamos, porque tocó soporte y pum, se fue a correr. Y eso es muy raro porque todos los programas de estímulo que tiene Estados Unidos es agregarle mucha deuda. Y por ende debería suceder, en términos lógicos, que los inversionistas deberían estar pidiéndole más rendimiento a esos bonos. O sea, deberían estar subiendo las tasas, no bajando. Y eso es muy raro, es como curioso eso. Es curioso que haya bajado las bolsas, hayan bajado las tasas, eso como que anticipa problemas de mercado mucho más complejos que solamente una bajada, ¿bien? Pero hay que verlo, pero eso tiene a todos rascándose la cabeza, a todos los analistas financieros, económicos, ¿por qué diablos están bajando las tasas de Estados Unidos? Eso es muy raro. Oye, ¿viste lo pusiste en tu blog? Ahora me acordé, el que apostó contra el dólar, creo que de haber ido apalancado, el que salió en Diario Financiero, Sewell, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Lo pusiste en tu blog. Pero ellos tenían un fondo de... Swell, ¿no? Sí, Swell, pero eran como un fondo de inversiones inmobiliarias, parece ahora. Claro, eran 6.000 millones de pesos. Claro. Entre dos categorías de clientes. Claro, eso es súper importante para recordar, siempre lo comentábamos, pero para recordar lo más importante a la hora de invertir, a la hora de colocar tus capitales, si no te duele colocarlo, y siempre duele, así que da un poco lo mismo, más que el activo donde los colocas, es la calidad del tipo que te los maneja, la calidad crediticia, la calidad de solvencia de quien te los maneja. Eso es lo más importante. O sea, si tú vas a colocar dinero, tiene que ser, por ejemplo, en broker, que vaya apalancado, tienen que ser en broker regulados por la FCA probablemente, que es el regulador inglés, o los europeos que está, creo, en Chipre, el regulador, creo que en Chipre, o el regulador norteamericano, nuestro propio regulador, la CMF. Tiene que estar regulado, tiene que estar al menos auditado. No te podéis meter en cuestiones truchas. No. Pero ese artista de haber tenido full margin call y empezó a tirar plata para el otro lado. No, pues parece, de lo que entendí, qué es lo que suele pasar, es que él tenía su propia apuesta y empezó a usar los dineros de los clientes para cubrir esa apuesta. Pero creo que le debe haber quemado cuentas, pues eso es lo que yo vi a grandes rasgos en el reportaje. Sí, y él trampeó claro, a sus socios y a sus clientes les trampeó las informaciones. Entonces, claramente, pero eso te pasa cuando tienes gallo, cuando inviertes en gente que no está regulada y que tiene contabilidad trucha. Sí, recordatorio. Creo que es ilegal que te pasen plata directa inversionista. Creo, no sé. Si estoy bien. No, deben haber estado regulados. Yo supongo que deben estar regulados para eso. Entonces, tú tienes que ser, de hecho, tienes que tener licencia de corredor. Tú no puedes gestionar acciones, tienes que pasar por un corredor para gestionar acciones. Tú no puedes comprar acciones, hasta donde yo recuerdo, no puedes comprar acciones directamente, tienes que ser a través de corredor en Chile. En Chile. Sí. Y en todos lados. No sé si tú puedes comprar directamente acciones, no lo sé. Tendrías que ser alto patrimonio, no tengo idea. Pero muy alto patrimonio. Tener un sillón. Tener un sillón ahí con el... La antigua, el sillón. Con el... ¿Cómo se llama? Con el talabarte que está ahí. que cantaba la oferta. El pregonero se llama eso. El pregonero. Sí. Oye, ¿qué más? A ver, el dólar, nos quedan 13 minutos. El dólar, ¿todavía te acordás de? Tú fuiste a verlo eso. Hoy día a mis 65 años todavía me acuerdo de eso. Claro. Oye, vamos con, no sé si quieren ver más el dólar. IPSA tengo. El dólar. El IPSA ya, porque está entretenido el IPSA. Sí. Voy a agrandarlo acá. Está justo en soporte, el dólar. Está en 7.57 justo. Ahí está. El IPSA, una pequeña reseña. Veníamos con una tendencia absolutamente alcista hasta
hasta, sí, abril del 2021, todo está en gráfico semanal. Aquí existieron varias cosas políticas que pasaron, ya no me acuerdo ya, pero era antes de la elección constituyente, etcétera, etcétera. Estas velas hermosas rojas. Y de ahí, desde mi punto de vista nuevamente, bajo la media móvil son posiciones para estar en corto, en mi punto de vista. Y acá existió una, dos, tres oportunidades para entrar en un corto que se puede hacer en un ETF en Chile porque en la bolsa de comercio no se puede. Qué antipatía. Y acá yo no entraba en corto, estoy diciendo los que quieren hacer esa deslealtad. Claro, acá no sé si se hará esta semana porque no ha cerrado esta vez la semanal, pero podría ir a buscar la media móvil de 50 para, desde mi punto de vista, seguir una tendencia a la baja. ¿Puedo equivocarme? No sé. Es lo que yo veo. A Jenner. Para mí los niveles estaban súper fijos. 4.000, que era una resistencia, 4.029, ojo con esa. 4.029 no tiene nada que lo pare hasta 3.650. Si cierra semanal bajo el 4.025, 29, no, tú lo marcaste en 29, no recuerdo muy bien esos niveles. Ahí está, la verde claro, son las que... Si cierra bajo eso, no tienes non-stop hasta los 3.654 que está ahí marcado. Las verdes de sostenibilidad y Great Reset son las tuyas. Claro. La azul es mía de Make Chile Great Again, son mías. Ah, perfecto, no, pues el rojo, el maga son rojos. Oye, el verde son soporte, en el fondo, y 3.654 sería para mi gusto, sería una excelente entrada, si cierra sobre eso. O sea, si baja y cierra sobre eso semanal, sería una excelente entrada. Pero al parecer no tiene todavía pinta de ir a buscar eso. Está fluctuando entre el 4.160, que es un nivel que habíamos fijado hace harto rato ya, como un par de meses. Y 4.481, que los PhD de Sanhattan dicen 4.500, que estamos en 4.481, que está súper cerca de lo que dicen. Y ese sería el rango hoy día, 4.150, 4.500. Estaría como en ese rango, por el momento. Tendría que cerrar sobre eso, ¿no? O bajo eso. Yo creo que dólar y IPSA van a esperar a diciembre, van a estar ahí, yo creo, a grandes rasgos. Es que el IPSA es una ganga, se basó, es una ganga. El único fundamental que yo veo, en términos de análisis, es el valor precio-libro. Y se pasó, Chile es una ganga completa. Me da la impresión de que en las tasas, después lo vamos a ver, pero en las tasas ya no tanto, ya como que se han ido bajando las tasas, por ende ya no están gangas hace un par de semanas. ¿A Janet no estás dejando? ¿Estás analizando como Tata Buffett? ¿Por qué es tú? Porque Buffett se fija en los radios. No, pero hay que darle algo a los fundamentalistas también. ¿Cómo vamos a hacer? No. Hay que hacer una magia vudú también. No, pero en serio, ese es como un indicador súper de extremo. O sea, cuando tú tienes un precio, una relación precio-libro, o sea, que si tú liquidaras la empresa, recibirías más plata por esa liquidación que lo que te costó la acción, está en ganga. Y tienes cosas que tienen un ratio de 3-1, como la matriz de Habitat, por ejemplo. Están 3-1. O sea, si liquidaran Habitat, tú recuperas 3 veces lo que pagaste en la acción, que es una estupidez, digamos, es ridículo. Obviamente por la incertidumbre relacionada con la FP y la ISAPRE también, y los seguros. O sea, esa es la matriz de Habitat. Creo que con salud y con seguro. Esa es la matriz. Y obviamente son los negocios que están más cuestionados ahora por la parte más izquierda, en el fondo. Pero está lleno de ganga en Chile. O sea, Chile completo hoy día es una ganga, y si sale un gobierno no tan extremo, está bueno. Puede explotar. La deuda no tanto, porque la deuda ya está ahí en el mínimo histórico y ahora está, no sé ahora particularmente, vamos a la deuda ya. Al fondo E. Vamos al fondo E. Bueno, para explicar un poquito, este es el bono a 10 años de Chile. Esto es la tasa que estaba, desde mi punto de vista, en una zona de consolidación. No, es que llegué atrasado hoy día, no la marqué bien, pero creo que era ahí. Si me equivoco, pueden ver los live anteriores de Adjaner, cualquier cosa. Pero estaba, creo, el soporte que yo marqué era del 2%,
¿Mm? y la resistencia en 4, si no me equivoco. Creo que ahora no la marqué porque llegué atrasado por temas comerciales. Y ahora ha creado 2 velas rojas, lo cual beneficia al fondo de que lo vamos a ver después, pero desde mi punto de vista, disclaimer nuevamente, nunca entraría yo en una posición que esté sobre la media móvil en corto. Ese es mi punto de vista, de 50 periodos de operador. Así que te dejo a ti, Jenner, porque esta es una posición que tú marcaste hace 2 lives, si no me equivoco. No sé Como si estoy 3, viendo los timings. pero lo marqué en O 3 el lives, E. claro. Lo marqué en el E, no En el E necesariamente... porque está acá. Claro, pero lo veo, lo vi mal. Mira, ahí está. El E, ¿ah? Ahí está el E. Claro. Lo tenía todo preparado ahora, llegando. Ahí está el fondo E. Nosotros marcamos por ahí ¿Se ve el mínimo, fondo E? ¿no? Sí. Sí, yo creo que fue. Por ahí fue, Habría o que sea, ver ¿no? los live, pero no tiene que ser el timing perfecto. Igual se está. O sea, yo todavía no puedo decir que cambia tendencia, pero sí está, por lo menos, marcando soporte. Pero marcó soporte para mí. Sí, tocó soporte y ahí pum, se fue para arriba. Y eso lo vimos hace como 2 semanas, yo creo, o 3, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Y es un soporte. Ahora, ¿qué tanto rebota hacia arriba? Obviamente tiene alta resistencia hacia arriba, como estructura de precio. O sea, va a ser difícil va a ser una subida, si es que sigue subiendo, va a ser una subida escalonada. Pedregosa en el fondo, pero marcó soporte, o sea, está muy marcado el soporte. Así es que en ese sentido, por el momento, es bueno para los que se van a jubilar. Bueno para... A ver, esto es importante, ¿eh? Lo que te interesa es el flujo. El flujo en el caso del fondo E. Que baje el fondo E significa que las tasas suben, por lo tanto, tal vez te baja tu capital, pero te aumenta tu flujo. Por lo tanto, no debería haber gran impacto en las jubilaciones. Te baja el capital, te baja el patrimonio, pero te aumenta el flujo que te dan por interés de eso. ¿Okay? Eso no. Si tú te mantienes en el E, debería ser casi suma cero. Te baja el E, ok, pero te suben las tasas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no te traspasen esas tasas correctamente. Ahí sí. Ahí te perjudica, obviamente, porque te baja el patrimonio y no te traspasan completo las tasas. Ese sería el problema. Pero si traspasan perfectamente las tasas contra la baja que se refleja en la baja de patrimonio, suma cero. Te mantiene el flujo. ¿Okay? Así es que en ese sentido no debería ser tanto problema. Y está en soporte, como decíamos. El riesgo país no daba para donde estábamos. Fueron muchas cosas que sucedieron ahí, el tema del Tribunal Constitucional. Sí, acá está mucha gente también acá está marcado en el IPSA. El Tribunal Constitucional, claro. No me acuerdo en cuál de estas velas, pero una de esas. Pero está muy... fue muy castigado. Yo diría que, y también hay un tema ahí con un tema financiero, monetario, de muchos instrumentos muy líquidos que estaban compitiendo contra la estructura general de bonos. Y eso ya no está, en el fondo, ya un poco bajó el riesgo, bajó la incertidumbre. No sé si ha bajado tanto el riesgo del 100% o otro 10%, eso no lo sé. Yo me daría la impresión de que sí, pero no tanto, no completamente. Todavía está ahí como circulando. Y eso obviamente te va a pegar en el fondo. El 100% ya lo hemos discutido, la gente que está en el live puede ir a mi canal a verlo. Ahí lo discutimos en 2 lives, de hecho, el impacto del 100%. Ahí lo pueden ver, el 100% qué significaría, ¿no? Retirarlo. Pero en general yo te diría que estamos en una etapa esto se llama en rango, estamos en consolidación hasta noviembre, hasta que ya tengamos más clara en términos nacionales. Creo lo mismo. Y sobre todo qué pasa afuera. Afuera está la crema también, y no nos enfocamos mucho afuera. Afuera está bien complicado. En términos de mercado, en términos de tasas, las tasas de Estados Unidos están marcando las tasas de Estados Unidos a 10 años están casi en 1% nuevamente. Es muy histórico eso. Y eso es muy extraño, eso es muy raro. Van a tirar deuda, van a endeudarse en un tercio del PIB, etcétera, etcétera. Las tasas deberían estar subiendo mucho. Y además están marcando mucha más inflación y sin embargo las tasas están bajando.
Eso significa que probablemente que hay mucho capital entrando a Estados Unidos. ¿Por qué está entrando a Estados Unidos? Generalmente esos son riesgos geopolíticos. Un refugio. Y el oro no lo he visto. No lo he visto tampoco. Estoy desconectado un poco de los mercados. Sí, tampoco lo he visto, pero probablemente también, no sé si está marcando eso. No sé si marca el oro, no sé, tan marcadamente. Igual que las cripto. Las cripto han bajado harto. No, tampoco la he visto mucho. Sí, está haciendo de nuevo soporte. Está haciendo de nuevo soporte en 29.000, 30.000 creo que estaban. El Bitcoin. Sí, no sé, 29.000 y Ethereum en 1.007 fue el soporte. Claro. Hay un volumen, una caída de volumen full, pero eso ya es un tema como para otro lado, claro. Así es que eso, pues yo creo que en términos de mercado el impacto ha sido acotado de las presidenciales, lo que es curioso, o sea, acotado hacia arriba, o sea, pero no ha sido una explosión de ¡guau! Porque también estamos con ambientes externos que están peleagudos. Y finalmente falta mucha definición, por lo tanto, tal vez habríamos esperado un alzas mayores y baja en el dólar. Pero insisto, está influenciado por cosas externas y también hay incertidumbre sobre los programas políticos que vienen, sobre todo el de Narváez. Yo creo que hay que conocer eso primero. Y eso, pues yo supongo que va a estar relativamente tranquilo, en las próximas semanas. Septiembre generalmente es un mes complicado, septiembre-octubre, porque vuelven los traders de Estados Unidos, ahora están de vacaciones, si es que no están haciendo mucho. Y septiembre tiende a ser un mes complicado y agosto también, porque agosto, como no hay liquidez significa que no hay mucha gente transando, los precios tienden a fluctuar más rápido. Con más liquidez, más gente transando, los precios no tienden a tener esos saltos. Con poca liquidez se pegan esos gigantescos. Aumenta la volatilidad en el fondo. Aumenta la volatilidad, exactamente. Entonces, agosto pinta complicado por eso, por la volatilidad de septiembre. Hay que ver cómo vienen las manos de los traders y lo que ha pasado en el mundo, con el Delta y con todas estas cuestiones. Más las agendas provenientes básicamente de Europa, probablemente, de la deuda. Así es que eso, yo creo que estamos listos. Hoy yo antes de despedirnos quería mandar un saludo ahí a un amigo que no veía hace harto tiempo, que tuvimos contacto ahora, Hans Marowski, ahí comando paracaidista abuso, que ahora es jefe de campaña Johannes Kaiser, lo deben ubicar algunos en Nacional Libertario. Así que un gran saludo a Hansito, compañero ahí bacán. Eso no. Ya, pues yo creo que estamos por el día de hoy. Ha sido un live entretenidísimo, más conspirativo, digamos, y de fútbol. ¿Perdón? Perdón. Sí. Perdón. Vamos a dejar de compartir. Disculpen, ahí sí. Ya estamos. Entonces, yo creo que estamos listos con el programa. Así es que, estimados contertulios, un gusto a los nuevos a los nuevos auditores de FIF. Un gusto también estar acá en el canal. Ha sido un poco tortuoso, pero ya salimos al final. Así es que ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotros y ha sido muy entretenido y nos vemos la próxima semana. Contertulios esperando a Pablo. Un bebé. Muy bien. Excelente. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy bien. Buen resto de semana. Listo. Chao. Chao. I don't want to go into the sun if I can afford it. That's all I got. All right, better sit right there.